Bueno, jo crec que ja podem començar, no, Gemma? Perquè la gent s'està incorporant a aquest contagotes. Vaig veure el número de participants incrementant-se a poc, però la gent ja s'incorporarà conforme anem avançant. Podeu encendre totes les càmeres, apagar els micros. Benvinguts a una nova sessió dels apunts 654AC, els imperdibles de la Confederació. Ja sabeu que aquest cicle és un cicle de sessions, de conferències, de ponències, molt interessant, que tenen molt d'èxit a la Confederació, perquè aporten sempre un punt de reflexió, però des d'una mirada una miqueta més innovadora, més fresca, fins i tot més disruptiva o més provocativa, podríem dir, no? Avui no deixa de ser una excepció, el que us presentarem. En tot cas, que sapigueu que això ho fem per enfortir el tercer sector, enfortir les nostres entitats, les vostres entitats, i el que volem és que això traspassi no només a les entitats i als usuaris, sinó també a la societat en general. Per tant, un tercer sector fort, també a nivell de formació, repercuteix sempre en una societat forta. A nivell de tècnic, només dir-vos que això que és important tenir si us agrada a nosaltres que tingueu la càmera oberta, si pot ser. El micro només quan la part posterior com vulgueu parlar, i ara us explicaré. Això està estructurat d'una manera en què hi ha una ponència de 45 minuts i després tenim uns 30 minuts màxim per fer una mica de reflexió i de debat. Sí? Si voleu intervenir, només heu d'aixecar la mà dintre del Zoom, i us donarem pas. I es tracta de fer una mica de diàleg al final i que després de que el nostre convidat ens expliqui el que s'ha d'explicar avui, segur que sortiran algunes reflexions molt interessants. Avui ens acompanya, i he de dir que és una persona que em fa molta il·lusió personalment, perquè és una persona que tot i que és molt conegut, nosaltres l'hem descobert a nivell una mica més de detall a LinkedIn. Per tant, alguns de vosaltres segur que també el podeu conèixer. És el Jordi Alemany. És molt característic a LinkedIn perquè les seves publicacions, entre d'altres coses, tenen un format continuat sempre. No sé si el podeu posar a cara fins i tot algunes persones de vosaltres, però les seves publicacions tenen un fons groc i una frase i unes pomelles gegants d'allà. No sé si el podeu veure, si no després us convido que el seguiu a LinkedIn. Té 179.000 seguidors a LinkedIn, poca broma. En tot cas, el Jordi Alemany és valencià, parla català perfectament, hem estat parlant català abans d'aquesta sessió, sempre. El que passa és que la sessió la farà en castellà, perquè el costum de fer aquesta sessió amb jocs fora de Catalunya i fins i tot en Iberoamèrica i jocs d'aquest tipus. És un consultor, ponent, mentor de negoci molt reputat, especialitzat en lideratge i de transformació cultural. Té alguns reconeixements molt importants per part de Forbes, com a Forbes Espanya Best Business Influencer 2022 i Top Voice LinkedIn 2022 també. S'ha format en escoles de negoci i universitats com Stanford, London Business School, Macquarie University. Durant 20 anys ha estat liderat centres d'excel·lència i el Departament de Learning and Development, les grans multinacionals. Podríem seguir. Ha compaginat la teva tasca com a conferenciant i escriptor, llibres reconeguts sobre lideratge i principalment el lideratge imperfecto, que us el recomanem. Professor en programes executius a universitats de Telefònica del Santander BBVA Siglo XXI, en diverses empreses i institucions espanyoles i de Latam. En definitiva, és tota una evidència i un luxe poder tenir avui el Jordi Alemany, i que ens parlarà avui de lideratge, un clàssic, però ja hem dit al principi que volem aconseguir una miqueta de provocació, una miqueta de disrupció, i ell ens parlarà dels lideratges imperfectes, sota una premissa que ell sosté clarament, que diu que els superlíders no existeixen. Per tant, en aquest preàmbul, un honor comptar amb el Jordi Alemany i li cedeixo la paraula perquè pugui començar la seva exposició. Bueno, lo primero, Tocayo, gracias por la presentación. Da un poco de miedo porque es como te decía en el off the record,
Esto es como los trailers de las pelis que te los pintan, te sacan las 4 imágenes tan chulas, ¿verdad? Y luego ves la peli y dices, bueno, pues no era para tanto, ¿no? Y estas presentaciones tan pomposas a veces dan un poco de vértigo, ¿no? Nada, yo lo resumiría en un tipo curioso que siempre está aprendiendo y que el día que deje de aprender, como decía mi padre, pues me moriré porque no sé hacer otra cosa más que aprender y aprender y aprender. Y de ahí viene todo esto que yo que divulgo, ¿no? El liderazgo, el crecimiento, el hacer crecer a otros. Nada, gracias a todos los participantes. En primer lugar, el placer es mío por la invitación. Es un sector al que por motivos obvios, pues con el que me siento muy identificado, me siento muy cercano a lo que vosotros hacéis, así que me siento uno más de esta confederación. Como bien ha dicho Jordi, haré la conferencia en castellano. No por nada, porque soy catalano parlante, pero bueno, es una conferencia que llevo haciendo mucho tiempo en castellano y esto ya sabéis que es un poco como cuando conoces a alguien, que aunque lo conozcas en Barcelona o en Girona o lo que sea, ya lo conoces en castellano y se te queda ahí como el cerebro tiene estas cosas, ¿no? Que graba ahí un registro inicial y luego cuesta cambiar, ¿no? Bueno, pues esta conferencia es una de esas personas que conoces en un idioma y cuesta cambiar. Así que si no os molesta, que espero que no sea, que sea el caso, la haremos en castellano. Y nada, no me voy a enrollar mucho más, vamos a la chicha, porque es lo que realmente yo creo que habéis venido a escuchar, a aprender y sobre todo en la última parte espero que también a compartir y a intercambiar, porque yo espero también llevarme aprendizajes de... A mí no me gustan los monólogos, no me gustan las chapas, no me gusta la educación tradicional, este tipo o tipa que se pone delante de una audiencia y les dicta una clase y ya, y se acabó, y ya tenim prou, y no se puede rebatir, no se puede contradecir, no se puede, bueno, cuestionar. Yo soy justo al contrario, yo promulgo que haya, bueno, que haya sobre todo cuestionamiento, reflexión y que la gente, pues si en algo discrepa, que se sienta cómoda y segura para poder hacerlo. Y me gustaría establecer 2 normas muy básicas de entorno de seguridad psicológica, que son los entornos que a mí me gustan y en los que creo que los humanos trabajamos mejor. Una, si me queréis interrumpir en algún momento, por favor, hacedlo. Yo igual estoy rompiendo las reglas de los formatos de la Confederación, pero si alguien tiene algo que realmente es importante, como todos somos adultos y profesionales, no tengáis problema, que sea algo que realmente chirríe en vuestra cabeza, no sea, oye, voy a salir a hacer una llamada, bueno, esto yo creo que no hace falta, pero si es algo que realmente tiene que ver con lo que estamos abordando y consideráis que es relevante parar la conversación o mi discurso, por favor, hacedlo. Y en segundo lugar, muy sencillo, oye, al final de la conversación, de la parte en la que yo hablo, me gustaría, como ya he dicho, que haya una segunda parte que habléis vosotros, que me lancéis preguntas, que me hagáis apuntes, que me compartáis experiencias, no a mí, en general, porque ahí se genera algo que también es un efecto del que vamos a hablar hoy, que se llama polinización cruzada. Y como hacen los pájaros y las aves, cuando llevamos el polen de un lugar a otro, ¿verdad? Cuando escucho a Ángels Camós que dice algo, o escucho a Rosa Vila que dice algo, o escucho, pues no sé, a Jaume Rovira que me dice algo, pues a lo mejor me aparece ahí una lucecita, una bombillita que se me enciende y es algo en lo que yo no había reparado, yo no había pensado, etc. Así que aquí no hay un ponente y los demás aprendiendo, sino que hay un grupo de humanos intercambiando conocimiento, ¿vale? Esas son las normas de mis sesiones. Normalmente hay participación. Si no la hay, os sacaré a la pizarra, como hacían los profes estos casposos que todos hemos tenido, pero creo que no va a ser así. Me da por lo que estoy viendo, me da la sensación de que vamos a tener buena participación. Así que nada, con vuestro permiso, si no hay ninguna pregunta llegados a este punto, si estamos todos ok, arrancamos, proyecto algunas imágenes y me pongo nos ponemos con la primera parte, que es esta en la que yo hablo, ¿vale? Venga. No hay preguntas, entiendo, pues vamos a por ello. Vamos allá. ¿Me confirmáis en un segundito que se ve la pantalla completa? Muy bien. Pues bueno, pues voy a empezar. Tenemos por delante más o menos unos 40 minutos para la ponencia, 40-45 minutos. Intentaremos que sea entretenida. Os recomiendo que tengáis lápiz y papel y toméis notas, porque vamos a hablar de algunos conceptos que son poco frecuentes, por desgracia, y enseguida veréis cuáles son.
La ponencia se llama Liderazgo Imperfecto. Se llama Liderazgo Imperfecto porque yo me he cansado de escuchar a gente hablar de líderes perfectos, que todos lo saben, que tienen las respuestas a todas las preguntas. Y cuando entiendo el por qué hacemos esto, los seres humanos nos gusta mirarnos en espejos de perfección porque son aspiracionales, pero me da mucha rabia porque yo he tenido la oportunidad de liderar equipos y de mantener y construir relaciones muy sanas, muy positivas, con mucha gente con la que he colaborado a lo largo de mi vida y cuando me miro en el espejo digo, pues coño, si yo soy más imperfecto que imperfecto, ¿cómo voy a...? Yo miro en Instagram las listas estas que dicen las 7 virtudes del líder, las 10 habilidades indispensables para ser un líder maravilloso, excepcional y convertirte en un ser humano extraordinario. Y yo digo, pues no lo sé, debo ser muy malo yo, porque yo me parezco muy poco y además en lo poco que me parezco tampoco tengo una constancia 100%. Voy a poner un ejemplo. El líder tiene que ser íntegro. Oiga, pues yo hay veces que no lo he sido. ¿Qué quiere que le diga? Yo a veces que me he equivocado, ¿no? Y he cometido errores y errores incluso de integridad. Y bueno, y que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Me he prostituido por un puñado de monedas. Quiero decir, he trabajado en el mundo corporativo. No sé si alguno más aquí en la sala también ha trabajado, pero hay muchas veces que te tienes que morder la lengua, pues porque te estás jugando el trabajo, etcétera, y tú eres muy íntegro y tienes unas creencias y unos valores, pero coño, llega el CEO y te impone un plan estratégico y tú pues te lo tragas con patatas porque no vas a tirarlo todo por la borda, porque tienes hijos, porque tienes tal. Entonces, pretender ser jueces tan estrictos y ser más papista que el Papa cuando se trata de juzgar a otros seres humanos y no aplicar esa misma vara de medir a nosotros mismos es algo que a mí me produce mucho malestar, me enerva, os lo voy a decir con franqueza. Y lo veo con mucha frecuencia, entonces me rebelo contra este tipo de cosas porque digo, mira, los líderes tienen poco de perfectos, los líderes tienen mucho pues de exploradores, tienen mucho de curiosos, tienen mucho de atrevidos, tienen mucho de valientes, tienen mucho de lanzarse a la piscina o del acantilado y decir, bueno, pues ya se abrirán las alas tú según voy bajando, ¿no? Porque liderar es eso, liderar no es tener la respuesta a todas las preguntas, liderar es identificar cosas. Decía Warren Bennis, que Warren Bennis es uno de los referentes anglosajones en liderazgo de los últimos años, con un discurso fantástico, si no le conocéis os lo recomiendo, no es tan conocido como los Drucker o los McGregor y tal, pero bueno, en el mundo latino particularmente no es tan conocido, en el mundo anglosajón lo es muchísimo. Y es Bennis con B alta, B de Barcelona, doble N, Bennis y latina, Warren de nombre. Falleció hace pocos años, en 2014. Y entre las cosas maravillosas que decía Warren Bennis, decía que liderar es tener la habilidad de ver lo que otros no ven, sobre todo en momentos de dificultad en los que todo el mundo desearía salir corriendo, y además transmitir el plan con tanta tranquilidad, pasión y entusiasmo que todo el que te escuche esté deseando embarcarse en tu nave, en tu proyecto. Es decir, yo veo cosas que son posibles soluciones a problemas que nos afectan a todos. Además, tengo la tranquilidad, la calma, el autoconocimiento para tomar decisiones de manera pues, pausada, racional y no dejarme ir por mis emociones. Y además tengo la capacidad de comunicar todo esto con el entusiasmo, con la pasión, con las ganas, con la energía, que hace que todo el que me escuche, en lugar de ver un problemón y salir corriendo, diga, no, no, pues yo me quedo con el Jordi, tú. Porque yo sé que si me quedo con él, me va a ir bien. Hay una pregunta en el chat. Warren Bennis, correcta. Sí, sí, Warren Bennis, tal cual. Laura, merci. Vale, entonces, eso es liderar. Liderar no tiene que ver con 7 habilidades concretas. Es más, liderar es intangible, pero es que además es un concepto bastante líquido, bastante fluido, porque es situacional. El liderazgo, hay teorías muy antiguas que hablan del liderazgo innato y también, de alguna manera, son molestas. ¿Por qué? Porque no reparamos en estas cosas, pero cuando decimos que el liderazgo es innato, implícitamente estamos diciendo que hay que tener un gen, un ADN, un cromosoma que te hace mejor y diferente a los demás. Y no es cierto, hay muchos líderes que no nacieron líderes, pero que las circunstancias les llevaron a liderar. En primer lugar a ellos mismos, en segundo lugar a aquellos que les rodeaban. En definitiva, y para contextualizar, esta charla se llama Liderazgo Imperfecto porque lo primero que me gustaría subrayar es que no tenemos por qué pensar en líderes
con capas, con superpoderes y que además todo lo hacen bien y no cometen errores, sino todo lo contrario. Tenemos que empezar a normalizar que el liderazgo también se conforma y se compone y se sustenta en tropiezos, en errores y en fracasos. Eso es algo que a nivel educativo nos inculcan desde muy pequeñitos. Vivimos y crecemos en un modelo educativo tradicional, el modelo prusiano, que es un modelo que bueno, pues se creó allá por finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que se perfeccionó a lo largo de ese siglo XVIII y que se exportó a todo, en primer lugar, a todo el continente europeo y posteriormente al resto del planeta, pues a partir del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Entre el 1700 y el 1800, en un lugar que ahora se llama Polonia y que en aquel momento era el Imperio Prusiano, era parte de Alemania, pues estaban enfrentados a los Napoleones. Y los Napoleones caneaban a los prusianos todas las veces. O sea, esto era como si yo jugase contra Rafa Nadal al tenis, pues imagínate, ¿no? 6-0, 6-0, 6-0, y ahí se las daban todas. Y ya se cansaron los alemanes, los prusianos, y dijeron, oye, tenemos que hacer algo, que llevan 100 años caneándonos esta gente, tú, y no hay manera. Y al final esto nos estamos quedando sin territorio y van a terminar con nosotros. Y entonces hubo un mariscal que dijo, mira, nosotros lo que tenemos son gente muy fuerte, la gente del norte pues somos fortachones, manejamos bien pues el tridente, la azada, la pala, somos gente de campo y se me ocurre que si fuéramos capaces de convertir a todos esos analfabetos, campesinos analfabetos, que son más bien un poco bárbaros, en soldados sumisos y bien adiestrados que entendiesen que cuando alguien les da una instrucción la tienen que cumplir y la siguiesen a rajatabla, la entendiesen, ya fuera verbalizada o escrita, ya fuera numérica o en letras, y además tuvieran la disciplina para seguir esas instrucciones, pues multiplicaríamos por mucho nuestra fuerza, no solo fuerza en términos de tropas, sino también nuestra futura fuerza laboral. Recordemos que en esa época se estaba cociendo, se estaba desarrollando la primera revolución industrial. En 1750 aprox, empieza la máquina de vapor, etcétera, y se estaba, el mundo industrial, el mundo profesional, el mundo empresarial se estaba empezando a formar tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, pues resultó que el Imperio Prusiano desarrolló el primer sistema público de educación. ¿Y sabéis lo que hacía? Pues hacía dos cosas. Básicamente, en cada iglesia protestante de la época había un educador, que era el padre, era el pater. Y el educador tenía una doble función. Enseñaba, primero, religión, obviamente, y en segundo lugar enseñaba matemáticas y enseñaba lingüística, ciencias lingüísticas. Enseñaba a entender los números y a escribirlos, y enseñaba a entender las letras y a poder escribir bien, a leer y a escribir perfectamente. Pero lo enseñaba con el mismo modelo que enseñamos hoy. ¿Sabéis? Si vais a cualquiera o tomáis cualquier foto o representación gráfica de la época, los profesores, los paters que daban clase en aquellas escuelas, iglesias, de aquellas aldeas del norte de Europa, lo hacían delante de una serie de bancadas, porque era la iglesia, y delante o arriba de una tarima y un atril. Y lo que este señor o señora decía, eran señores generalmente por aquella época, eso iba a misa, nunca mejor dicho. Y eso era irrefutable, eso no se podía cuestionar. Y lo ha dicho el pater, y esto ya está, se ha acabado. O sea, lo que dice el pater va a misa. Bueno, ¿sabéis cuántos años han pasado desde entonces, verdad? La matemática es sencilla. Ponte tú que estamos hablando del 1800, el modelo educativo se consolida en el Imperio Prusiano en el 1810, principios del 19, y los franceses, los Bonapartes, Napoleón III, pierde por primera vez un conflicto contra Prusia. Y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que nos las han dado todas en el mismo sitio. Lo que había pasado es que ese modelo educativo estaba empezando a producir resultados. Y después de varias décadas, los campesinos empezaban a alfabetizarse, dejaban las azadas y empezaban a ir al campo de batalla siguiendo instrucciones con una disciplina férrea y además con la capacidad no solo de entender y seguir instrucciones, sino de cuando terminara el conflicto bélico incorporarse a las fábricas. Porque ¿qué había en las fábricas? Había otro pater.
un jefe que te decía, usted hace esto y lo hace así. ¿Y qué necesitaba ese campesino que había pasado de campesino a soldado? Pues necesitaba convertirse en otro soldado disciplinado que siguiera instrucciones de manera sumisa en el entorno profesional. Y con ese modelo hemos crecido desde finales del siglo XVIII hasta hoy, hasta nuestros días. Cualquier hijo vuestro va a clase, cualquier universidad, y es lo mismo que se enseñaba en aquellas iglesias del norte de Europa. Claro, como Napoleón perdió la batalla, dijo, vamos a importarles, vamos a copiar el modelo. Y como Francia posteriormente se convirtió en el centro de la ilustración y la cultura a nivel europeo, pues todos los demás países del entorno, todos los vecinos, lo copiamos. Y como todos en ese momento, los principales países o naciones europeas, estábamos emigrando a las Américas, al norte y al sur de América, replicamos ese modelo educativo. Y así lo hemos llevado a todo el planeta. Un modelo que crea sumisos soldados que sepan dos o que tengan dos inteligencias, matemática y lingüística. ¿Y qué pasa con el resto de personas que no tienen esas inteligencias? Según Edward Gardner, hay hasta 8 inteligencias. Tenemos inteligencia musical, kinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturista. ¿Qué pasa con esas inteligencias? ¿Qué pasa con las personas que no son buenos en matemáticas o no son buenos en ciencias lingüísticas, literatura, historia, música, etcétera, que era lo que se enseñaba hasta no hace mucho? Pues que el sistema los considera inútiles. Y cuando fallas un examen, que nos miden a nivel individual, cuando fracasamos, cuando fallamos, cuando cometemos un error en un examen, nos puntúan y nos suspenden. Suspenso significa que no eres apto. Suspenso significa que ya no te puedes incorporar al sistema. Y nos cuentan desde pequeñitos en la casa y en las escuelas, mira, es que si tú te tropiezas, nadie te va a querer. Te van a poner la etiqueta de tonto, de inútil, de inválido, no vas a poder entrar en el entorno laboral. Y claro, todo esto os lo cuento porque cuando te vienen repitiendo eso continuamente, llega un momento que tú dices, hostia, tú, pues para liderar yo no puedo cometer errores, no puedo tener miedo, todo lo tengo que hacer bien, tengo que ser el mejor soldado. Y efectivamente es que en las empresas promocionamos siempre al mejor soldado. Las organizaciones tienden a nombrar director comercial al mejor comercial, al que más vendía a nivel individual. No al que tenía más capacidades humanísticas, al que tenía más inteligencia emocional, más empatía, al que fomentaba más la colaboración. No, no, al que llevaba los codos más afuera, al que daba mejor resultado numérico, tangible. Lo demás no importa. Y así hemos llegado a estos espejos en los que nos gusta mirarnos, sobre todo espejos muy contaminados por unos tintes anglosajones, en los que además el individualismo y el liberalismo pues marcan la pauta y el ritmo, ¿no? Y entonces tú, si eres bueno a nivel individual, según el protestantismo, pues tú estás bien con Dios. Y Dios le da la gracia al que se esfuerza y condena al que es vago, perezoso y demás. Pero es que a lo mejor no eres vago, perezoso y demás. Es que a lo mejor tu capacidad, tu inteligencia, tus talentos son otros. Por eso hablo de liderazgo imperfecto. Por eso me gusta hablar de que el liderazgo es humano y tiene que dejar espacio a que todo el mundo pueda liderar, porque es situacional y además empieza por nosotros mismos. Y de eso vamos a empezar a hablar en el siguiente bloque. Os voy a hablar de 4 cosas básicamente. Os voy a hablar del efecto tribu, el efecto algarrobo, el efecto Medici y el efecto láser. A lo largo de mi vida, a lo largo de pues, casi 21 años que pasé en el mundo corporativo, me he dado cuenta de que los líderes, no hablo de liderazgo por título, liderazgo por posición en un organigrama, en una jerarquía, no, hablo de liderazgo por capacidad de influencia, por ser pues, un referente positivo para aquellos que te rodean, ser alguien en el que se puede confiar, alguien que se preocupa de los suyos, alguien que mira por el interés colectivo en lugar del propio, etc. Bueno, pues yo me he dado cuenta en esos 21 años que muchísima gente ha disfrutado trabajando conmigo, ha crecido, todos ellos, el 95%, porque claro que ha habido gente que ha padecido trabajando conmigo porque no encajábamos culturalmente, por lo que fuera, ¿no? No se sentía a gusto, yo no le caía bien, ¿no? Al menos que seas vendedor de helados, es muy difícil caerle bien a todo el mundo. Eso ya me lo enseñó mi padre con 15 años, ¿no? Entonces, yo lo que sí que he aprendido es que cuando yo produzco 4 efectos en la gente que tengo alrededor, la gente está a gusto conmigo. Y esos 4 efectos yo les he llamado tribu, algarrobo, Medici y láser.
Y es de lo que os voy a hablar. Son 4 conceptos que, bueno, pues no son muy habituales, son bastante disruptivos, pero son muy sencillitos de entender. ¿Qué es una tribu? Vamos a empezar con el efecto tribu. Una tribu es un grupo de personas que se organizan en base a procesos y que utilizan las herramientas que tienen a su alcance, ya sean desarrolladas por ellos o adquiridas en un trueque, en un intercambio comercial con otras tribus, para lograr un propósito común. En el caso de las tribus ancestrales, el propósito común es la supervivencia. Y en el caso de los seres humanos, como nuestro cerebro está programado de manera primaria para sobrevivir, es la primera necesidad humana, supervivencia, pues eso es lo que hacemos. ¿Y por qué nos juntamos en tribus? En esos grupos de personas organizados en procesos que usan herramientas para conseguir un propósito común, que es sobrevivir, porque multiplicamos las probabilidades de supervivencia. Yo, ante las amenazas externas, soy más fuerte, estoy más seguro si cuento con un grupo de gente que me puede proteger en caso de adversidad, de dificultad o de peligro. Y por eso nos empezamos a juntar hace aproximadamente 2 millones de años en tribus. Es algo que hemos heredado de los primates, es algo que según la antropología social hacen otros muchos animales. El 97% de las especies son gregarias, que quiere decir que trabajan en organizaciones en las que cada miembro aporta y contribuye a ese propósito común, que es la supervivencia. Los humanos no somos una excepción, formamos parte de ese grupo del 97% de las especies que trabajan en grupos, trabajan en tribus. Y ahora yo pregunto, os lanzo una reflexión. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es una organización? Tenga ánimo de lucro o no tenga. Es una tribu. Las organizaciones somos tribus modernas. Somos grupos de personas que compartimos un entorno, nos organizamos en procesos, oye, Pepe, tú haces esto, oye, Juan, y tú haces lo otro, y usamos herramientas que hoy no son lanzas y escudos, y no las hacemos nosotros, les sacamos punta a las piedras, sino que son ERPs, CRMs, o llámale Pepe, ¿no? Utilizamos los equipos informáticos y todas esas herramientas que más bien hoy son adquiridas, pues las usamos para sobrevivir. Y sobrevivir en una organización empresarial, ánimo de lucro o no ánimo de lucro, es que tú, seas quien seas, garantices en la medida de tus posibilidades que el proyecto trasciende de ti mismo. No, si tú solo piensas, no, yo voy a pertenecer a la Confederación porque mira, porque oye, a mí ya me está bien, yo voy bien, a mí me pagan o recibo algún beneficio por ser parte de, pero oye, a mí en el momento que yo no esté, a mí me da igual. Ahí ya no vamos bien, ahí ya no hay liderazgo. Punto a subrayar, el liderazgo trasciende de ti mismo. Porque cuando tú piensas en el beneficio en el largo plazo para otras personas, ¿qué es lo que hacéis vosotros en vuestras organizaciones? Pensar en ayudar a otras personas, en hacer crecer a otras personas, estás trascendiendo de ti mismo. Y ese es el primer punto sobre el que se sustenta el liderazgo. Pero es que las tribus, además, básicamente los pilares de una tribu, para que una tribu no se disemine, no se disgregue, no se rompa y no pierda la probabilidad y la capacidad de sobrevivir como conjunto de seres humanos, se tienen que dar 4 cosas. La primera cosa es que tiene que haber un alto nivel de confianza entre los miembros de la tribu. Confianza es fundamental en la construcción de relaciones humanas. Nuestro cerebro, cuando existe la confianza, cuando confiamos en la persona o personas que tenemos delante, empieza a segregar unas sustancias maravillosas como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas. Son neurotransmisores responsables de nuestro estado de ánimo. No voy a ahondar en eso, pero si os interesa, después de la charla, muy feliz, os comparto bibliografía, autores, material que os puede ayudar a ampliar conocimientos en el campo de la neurobiología aplicada al liderazgo. Pero no solo la confianza, que sería el pilar 1, la gestión de conflictos, porque por mucho que yo confíe en ti en época de bonanzas y cuando vienen mal dadas no sabemos gestionar una discrepancia, si cuando hay que a lo mejor tomar una decisión no somos capaces de generar consensos aunque vengamos de puntos de vista divergentes, si no somos capaces de fomentar el pensamiento crítico, mal vamos. Las organizaciones, las tribus que sobreviven en el largo plazo y que superan cualquier adversidad, cuentan con la confianza de cada uno de los miembros entre ellos y en sí mismos y además saben gestionar conflictos. Hay diferentes mediadores dentro de la tribu. Puede ser el chamán, puede ser la matriarca, puede ser el patriarca, pueden ser los guerreros jóvenes, pueden ser los recolectores, pueden ser quien sea de la tribu, pero suelen haber varias personas
que en pro del interés común de esa tribu, cuando aparece un conflicto, una discrepancia, una lucha interna, evitan que se convierta en una amenaza que ponga en peligro la organización. Solo se enfocan en luchar contra las amenazas externas. Las tribus exitosas solo tienen amenazas externas. Pueden ser coyunturales, pueden ser una tribu enemiga que venga a atacarles, pueden ser las bestias, pero no hay amenaza interna, porque si no, se rompe por dentro. El punto 3 es que todos los miembros de la tribu son responsables, son conscientes del valor de su contribución, desde el que va por agua hasta el guerrero más fuerte, hasta el chamán, es responsable, es consciente y sabe que su contribución es importante para esa organización y ese propósito común. Y en cuarto y último lugar tenemos el pilar de ese propósito, y suele ser un pilar de juego infinito. Un pilar de esto no va de nosotros, hoy esto va de esta tribu, de esta especie, de esta organización, de nuestro grupo, no hoy, mañana, pasado y al otro. Dice Simon Sinek en uno de sus libros, Simon Sinek es un divulgador que seguramente muchos de vosotros conocéis, es un fenómeno y dice cosas muy interesantes. Tiene uno de sus libros que se llama El juego infinito, que es uno de los más recientes. En él habla de que los norteamericanos perdieron la guerra de Vietnam porque ellos se marcaron un plazo de 5 años para derrotar a los vietnamitas y los vietnamitas se marcaron un no plazo. Hasta que el último vietnamita esté en pie, aquí seguiremos luchando. Y eso es lo mismo que estamos viendo en Ucrania y Rusia. Los rusos pensaban que en 2 semanas ocupo el Donbass, en 1 año he eliminado a Ucrania del mapa. Pero es que los ucranianos no tienen un game over, no tienen una fecha de caducidad, no tienen un día que se acaba el proyecto. Es que los ucranianos dicen, mientras haya un ucraniano vivo, vamos a seguir defendiendo nuestro territorio. Eso mismo pasó en Vietnam. Y cuando eso ocurre, quiere decir que las personas que conforman esa tribu, ese país, esa nación en ese momento, anteponen cualquier cosa, no piensan en, oye, tengo miedo, me quiero ir corriendo, sino tengo que defender mi tribu, tengo que defender mi patria. Y un ejemplo de liderazgo imperfecto es Zelensky, precisamente, al que, bueno, pues si algunos de vosotros, que entiendo que todos sabéis de dónde viene este hombre era un cómico, un actor que hacía comedias y hacía parodias del gobierno, que no, físicamente no es un líder nato de estos, un tipo varonil, un gladiator, no es nada parecido a eso, más bien como yo, chiquitito, chaparrete, un poquito así grueso por la zona media. Y entonces, pues, este hombre ha decidido que cuando hay una situación de adversidad, él no sale corriendo pudiéndolo hacer, siendo primer ministro. Él dice, no, es que yo me quedo, es que yo voy a las trincheras a arengar a mis tropas, es que yo me hago un tour por toda Europa para conseguir apoyo y si hace falta me voy a la Cochimbamba para que alguien me venga a ayudar. Eso es liderazgo. Y eso tiene poco... Imaginaros si hubieran hecho un casting para presidente del gobierno de Ucrania o de cualquier otro país. Ni en Teruel lo pillan de alcalde al Zelensky, tú. Si va por un criterio tradicional de el líder está... Sobre todo si miramos a las listas del IBEX. Yo trabajo con mucha corporación IBEX y a veces me gusta atizarles y digo, oye, todos los líderes del IBEX sois altos, de raza, origen caucásico, raza blanca, obviamente. Todos habéis estudiado en buenas escuelas de negocio. O sea, estáis todos delgados. Yo esto no lo entiendo, porque no es una muestra de la sociedad. Y es porque se preselecciona en base a unos paradigmas de liderazgo que son incorrectos. Y vamos a ver por qué son incorrectos. Pues en primer lugar, porque si queremos generar ese efecto tribu, tenemos que fomentar un liderazgo al que a mí me gusta llamar estilo algarrobo. Seguro que muchos de vosotros conocéis el árbol del algarrobo. El algarrobo es un árbol, aquí en Valencia hay un montón de ellos. Es un árbol bastante grueso en el tronco, que enraiza mucho, tiene mucha capacidad de desarrollar sus raíces, que tiene mucha ramificación y que produce, y aquí viene la maravilla del algarrobo con respecto a otras variedades, el algarrobo es de los árboles que más semillaje produce incluso a edades tempranas. A partir del 4º o 5º año de edad, un algarrobo produce entre 20 y 40 kilos, 40 toneladas al año de garrofas. 40 toneladas un árbol de 4 o 5 años. Estos árboles viven 50, 60, 70 años. Y una garrofa es, os voy a enseñar una. Esto es una garrofa.
esta es la vaina partida al medio. Fijaos cuántas semillas hay aquí, en una sola garrofa. Y esto es ligero, esto apenas pesa. La vaina completa, con todas las semillas dentro, puede que pese 15 gramos, 12, 15 gramos, 20 gramos si son muy pesadas, si es más gorda. Son muy ligeras. Y tira, con 4 o 5 años empieza a generar aproximadamente 40-50 toneladas. Cuando llega a una edad más o menos madura, 10-12 años, se considera que el algarrobo ya es un árbol maduro, senior, te puede producir entre 70 y 100 toneladas de estas cacharritas. ¿Y sabéis qué particularidad tiene cada una de estas vainas, de esto que parecen granitos de café que tiene dentro, que son las semillas de garrofa? Pues que tienen un 60-70% de nivel de germinación. Es decir, cada una de estas tiene la posibilidad de convertirse en un algarrobo tan o más grande que el árbol original del que cayeron. 6 o 7 de cada 10. Imaginaros en 50 toneladas de garrofas la cantidad de futuros algarrobos que pueden salir. Bueno, pues en eso consiste liderar, en generar un efecto algarrobo. En que tú, como algarrobo maduro, como algarrobo original, que tienes unos valores, unas raíces sólidas. ¿Alguien tiene el micro abierto? Creo que es Agné. Ahora, gracias. Tú tienes raíces fuertes, algarrobo con raíces fuertes, con un tronco sólido, con buena ramificación. Esa ramificación va a producir garrofas. Esas garrofas tienen el entorno adecuado para germinar y de cada año de ti pueden salir otros 200, 500, 1000 algarrobos. Bueno, pues eso tiene que pasar en las organizaciones, en las tribus. ¿Sabéis por qué sobreviven, además de por esa confianza, gestión de conflictos, compromiso y propósito común que hemos abordado antes? Sobreviven porque cada uno de los miembros de la tribu tiene la probabilidad, la posibilidad y el entorno, se le facilita el entorno para que el conocimiento, la sabiduría de los más ancianos se vaya transfiriendo de uno a otro y cuando esos ancianos ya no estén, que siempre haya un plan de sucesión. Eso es lo que muchas veces en las organizaciones se nos olvida. Entonces, liderar consiste en generar un efecto algarrobo. Genero el efecto tribu, donde hay confianza, donde gestionamos bien los conflictos, donde las amenazas solo son externas, donde todo el mundo sabe, desde el que va o la que va a por agua, que si no va a por agua nos morimos todos de sed, o el chamán, si no cura al enfermo, pues nos perdemos un miembro de la tribu y estamos expuestos. Y por último, miramos a largo plazo más allá de nosotros mismos. Pero es que además tengo que generar un entorno donde mis algarrobas, donde mis garrofas puedan crecer sanas y seguras. Tengo que multiplicar las probabilidades de germinación. ¿Y cómo se multiplican las probabilidades de que una garrofa germine? Pues os lo voy a contar enseguida, con el tercer efecto, el efecto Medici. Pero antes recordar que liderar consiste en crecer para después hacer crecer, en generar unas raíces sólidas, valores, desarrollar un tronco robusto, que eso son nuestras conductas, ramificar, que son la toma de decisiones, para que a través de nuestras decisiones las garrofas que caigan al suelo en nuestro entorno se sientan seguras y puedan germinar. Crecer para hacer crecer. Esto lo decía Peter Drucker, hoy lo dice un colega mío al que admiro muchísimo, es catalán, Xavier Marcet, un fenómeno del management, y en eso yo tengo una visión muy parecida a la de él, que es que liderar no tiene que ver con un título. A ti te pueden dar un título, tú puedes obligar a que alguien te bese la mano, pero no a que te ame. Entonces, liderar, la gente que te recuerda a lo largo de su vida y que cuando ya no trabaja contigo sigue teniendo en la memoria una imagen positiva de ti, es aquella a la que tú ayudaste a ser mejor, a la que tú le diste las herramientas, le facilitaste las herramientas y el entorno para que esa persona pudiera desarrollar su talento. Cuando tú haces eso, te empiezan a recordar como líder. ¿Y a quién recordamos como líderes? ¿O a quién recordamos como excepcionales en sus disciplinas? Pues sí, sin duda, si ha habido un humano excepcional en la historia ya no reciente, sino a lo largo de los últimos 3000 años, ha sido Leonardo da Vinci. Leonardo, pues el hombre del Renacimiento, un polímata que manejaba 4 o 5 disciplinas y que además todas ellas pues con una soltura y una capacidad extraordinaria.
Y mucha gente dice, no, es que nació con un coeficiente intelectual de 195 o de 240, me da igual. Y yo siempre digo mentira. Leonardo no fue Leonardo porque nació con un coeficiente intelectual superior. Leonardo fue Leonardo porque encontró a Amadeo Medici por su camino. Leonardo era el primer hijo bastardo, de un abogado cercano a la ciudad de Florencia, de un pueblo que se llamaba Vinci, pues de ahí Leonardo da Vinci. Él no era de Vinci, él era de otra localización, de otra población mucho más pequeña, donde habitaba su madre, que era una campesina a la que este señor abogado pues mantuvo relaciones con ella, la dejó embarazada y nació Leonardo, que era un pobre desgraciado, si me permitís. Y si no llega a aparecer Amadeo Medici, que era el señor mecenas de la época junto con su familia, los fundadores del primer banco del mundo, multimillonarios, una de las familias más influyentes y poderosas de la Italia de la época, de ese final del siglo XV, principios del XVI, si no aparece la Casa Medici y le pone los medios y le genera los entornos y le permite, además, conocer a Michelangelo, a Botticelli, a otra serie de artistas y talentos de la época, con los que poder generar una polinización cruzada, con los que poder intercambiar conocimiento, experiencias y aprender de ellos, aprender de diferentes disciplinas, Leonardo no hubiera llegado a nada. Igual que ninguno de nosotros llega a nada cuando no solo las circunstancias ambióticas de ambientes son adversas, sino cuando las protonómicas de las personas que nos rodean también son adversas. Es decir, tú puedes tener un ambiente que sea difícil, unas circunstancias porque has nacido en una familia desestructurada o en un entorno deprimido a nivel económico, pero si tú cuentas con la capacidad, la voluntad, el autoconocimiento, las ganas, la actitud, llámale como quieras, y además la ayuda de alguien que te quiera facilitar en algo el camino, puedes multiplicar tus probabilidades de éxito rápidamente. Y eso fue lo que le pasó a Miguel Ángel, fue lo que le pasó a Leonardo y fue lo que le pasó a muchísima gente del Renacimiento, que encontraron mecenas. La pregunta y la reflexión que yo os hago ahora es, ¿dónde están esos mecenas en las organizaciones? ¿Quién se encarga de desarrollar talento más allá de pagar un cursillo de Fundae? O más allá de decir, no, sí, yo quiero que la gente desarrolle su capacidad. Es que no vale con que lo digas. Es que las páginas web de las corporaciones, del tamaño que sean, están llenas de discursos pues maravillosos, pero huecos. Y digo huecos porque son como las ramas de ese algarrobo, que por dentro no corre savia y por tanto no produce semilla y por tanto no hay un futuro liderado o un desarrollo de esa capacidad, de ese talento. Son ramas huecas que son aparentes porque el árbol es frondoso y tiene una imagen poderosa, pero que todo lo que cae al suelo es incapaz de germinar porque son semillas que no llevan esa savia, ese ADN, esa sabiduría y esa energía, si quieres, para poder germinar. En el Renacimiento pasaba algo maravilloso y es que había una mentalidad de abundancia. Venían de una época muy difícil, hubo una pandemia, hubo un cisma católico, es decir, se dieron las mismas circunstancias que tenemos ahora mismo. Entre el 1320 y el 1500 pasaron, lo único es que pasaron con más distancia de años, pero pasaron las mismas cosas que han ocurrido entre el 1918, 1914, si quieres, con la Primera Guerra Mundial, y el 2020, con la pandemia. Lo que pasa es que ahora, como todo va tan rápido, lo hemos comprimido. Y ha pasado todo, como aquel que dice, en modo microondas, ¿no? Y ha pasado todo a la vez. Y nos hemos agobiado mucho más, todo y que contamos con muchos más recursos, tecnología y capacidad para superar estas adversidades. Prueba de ello es que en 9 meses teníamos vacunas. Oye, el COVID ya, como aquel que dice, casi ni se acuerda uno, ¿no? Bueno, pues en aquella época, entre el 1300, siglo XIV y siglo XVI, principio del XVI, las cosas pasaban igual que pasan ahora. Pero había una mentalidad, especialmente cuando empezó a surgir el Renacimiento, la recuperación económica, de decir, no, yo no quiero acumular dinero para mí, yo quiero que este dinero sirva para generar riqueza para la sociedad. Y fijaros qué mensaje más importante. Hoy, y aproximadamente desde hace 200 años, 160 años, estoy hablando del nacimiento principalmente de la economía neoclásica, nos cuentan que las empresas, particularmente las que tienen ánimo de lucro, tienen una prioridad, que es ganar dinero. Y en base a ese dogma,
ese axioma, todo se justifica. A mí muchas veces que yo hablo de cuidar al empleado, de fomentar el bienestar y la salud, etcétera, siempre sale algún empresario que me dice, Jordi, no, es que no tienes ni idea. Es que aquí la prioridad es ganar pasta. Digo, mira, pues fíjate, yo estoy contigo. La prioridad es ganar pasta. Pero es que en la ecuación de la rentabilidad, los humanos son la variable multiplicadora. Es decir, humanos, personas, más herramientas y procesos producen resultados. Pero es que el humano es el factor multiplicador, porque el humano, mira, una herramienta, un ERP, pues sí, puede ser mejor o peor, pero la diferencia que te marca a la hora de gestionar un proceso es mínima. Ahora, una persona talentosa o una persona no talentosa, una persona que se encuentra bien o una persona enferma, una persona que tú le das las posibilidades de que desarrolle todas sus habilidades y talentos, o una a las que no se los das, son las que te marcan la diferencia para que esos resultados sean mejores o peores. En definitiva, tu resultado económico, que es tu prioridad, se consigue gracias a las personas, las herramientas y los procesos. Si no cuidas de esos equipos, si no cuidas de esas personas, tus resultados van a tender al cero, porque cuando multiplicas por cero, ¿qué pasa? Cuando tú das cero importancia al ser humano, tu producto en esa ecuación va a ser cero. Es así de sencillo, la aritmética no engaña. Efecto Medici. Generar entornos donde las personas puedan desarrollar sus talentos, invertir en ese desarrollo de talento y, sobre todo, hago hincapié en esto, entornos psicológicamente seguros. ¿Qué significa esto? Vinculándolo con lo que hablábamos al inicio. Entornos donde cometer un error no sea motivo de despido. ¿Sabéis lo que ha pasado con lo de los trenes, ¿no? De Adif y Renfe ahora hace un par de meses o 3? Pues que el uno por el otro la casa sin barrer, ¿no? De hace 3 años se otorga el concurso para fabricar los trenes de cercanías para Cantabria y Asturias y Renfe se encarga del diseño de los trenes y Adif de los túneles, que ya los tenía hechos. Los túneles ya estaban hechos. Igual había que ampliar un poquito las infraestructuras y actualizarlas, pero nada. Bueno, pues os hago el cuento corto. Aproximadamente a los 6 o 7 meses alguien comete un error, que es que diseña unos trenes que no caben por los túneles. Se denuncia el error a nivel interno y se esconde en un cajón. ¿Por qué? Porque la cultura del miedo hace que la gente no quiera reconocer que se ha equivocado porque sabe que se la juega. Y es tanto así que se la juega que esto se destapa por la prensa hace aproximadamente 3 meses, como digo, porque de otra manera no se hubiera destapado hasta que el señor Revilla y el presidente de la comunidad Astur no hubieran puesto el grito en el cielo como hicieron. Lo destapa la prensa por una filtración y se empiezan a culpar unos a otros. No, es que nosotros los túneles ya los teníamos. No, es que claro, yo no fui a medir los trenes. No, es que claro, yo no... Bueno, esto termina con el despido fulminante por causas políticas de secretaria de Estado para Transporte y presidencia de Renfe. Y nombran presidente de Renfe hace 2 meses a Raúl Blanco, por cierto catalán, afincado en Barcelona, y es rector de la organización, de la Escuela de Organización Industrial, al que tengo gran admiración y cariño. Y bueno, me alegro de que le hayan nombrado presidente de Renfe, se lo merece, oye, y seguro que lo va a hacer muy bien. Pero es que todo esto no nos podemos olvidar que viene porque alguien, un ingeniero, la cagó a la hora de diseñar un tren. Esto no puede ser en la cadena de sucesos, porque ¿qué pensáis que va a ocurrir cuando el siguiente ingeniero se equivoque? ¿Lo va a decir o no lo va a decir? No lo va a decir, ya os lo digo yo, lo va a guardar en el cajón porque son 3 años más de sueldo. Oye, me terminarán despidiendo, pero no vas a ser tan gilipollas de ir yo a decir, mire usted, me he equivocado. Y eso lo que genera son miles de millones de euros en problemas no resueltos, no identificados, pero sobre todo es que pone en riesgo incluso vidas humanas. Seguro que algunos de vosotros, que no me engañáis, que ya tenéis un poquito como mi edad, os acordáis del Challenger, el transbordador espacial que explotó en el aire con 7 astronautas norteamericanos en lo que era la 11ª misión espacial de un transbordador de ese tipo. Estaba el Columbia, el Challenger y un tercero que no recuerdo. Bueno, pues ¿sabéis por qué explotó en el aire? Porque el director de operaciones de la NASA hizo caso omiso a las recomendaciones que habían hecho 3 ingenieros que decían que los tanques de combustible corrían riesgo de dilatarse, resquebrajarse, romper y el combustible entrará en contacto con las llamas de los propulsores y explotar. Pero claro, el director de operaciones de la NASA decía, si yo le cuento esto a mis jefes, me ponen en la calle mañana, me van a decir que soy un inútil. Y si me dicen que soy un inútil, me quedo sin trabajo.
¿Y quién le paga a la Universidad de Stanford o el MIT a mis hijas o a mis hijos? Y así funciona la mente humana, por desgracia, en el contexto actual. Escondemos los errores. Al esconder los errores, nos resulta imposible prevenirlos. Y al resultar imposible prevenirlos, una, no aprendemos de ellos y dos, el impacto económico tiende a multiplicarse. Todo eso, si hay un mecenazgo y en una cultura donde el error se considera aprendizaje, donde la gente tiene mentalidad de abundancia, especialmente los que tienen la capacidad de gestionar recursos, y además generamos un entorno donde la gente no tenga miedo, un entorno de seguridad psicológica, donde las personas puedan cuestionar, puedan proponer, puedan innovar, puedan denunciar, puedan decirle a su jefe con la convicción de que alguien va a hacer algo al respecto, me he equivocado, sin miedo al castigo o a la exclusión, entonces se produce un desarrollo de talento considerable. El talento, en definitiva, florece cuando estamos en entornos donde podemos experimentar, jugar, crear y cuestionar sin miedo a represalias. Eso se llama un entorno de seguridad psicológica. Y por último, y vamos a ir concluyendo, os quiero hablar del efecto láser. ¿Y qué es el efecto láser? Pues el efecto láser es el cuarto efecto de esta lista. Tenemos el efecto tribu, tenemos el efecto algarrobo, tenemos el efecto Medici, ¿verdad? Y el último es el efecto láser. Porque si hay algo y hay un error que todos cometemos es pensar en liderazgo como en una acción que tiene que ver con guiar a otros. Y es cierto, liderar es guiar a otros, liderar es educar, liderar es ayudar a crecer y que ellos a su vez hagan crecer a otros y generar ese ciclo o círculo virtuoso continuo. Pero para poder liderar a otros tengo que empezar a liderarme a mí mismo. Tengo que entender cómo siento, qué me preocupa, cómo las emociones contaminan mi proceso de toma de decisiones, etcétera, etcétera. El efecto láser es muy gráfico. Si yo tengo 3 focos en una sala y pongo cada uno de esos focos a apuntar a una dirección diferente, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que la luz va a ser más tenue y va a estar más dispersa. El efecto lumínico se va a disipar. No voy a poner la energía en un único punto, la voy a poner en diferentes puntos. Y eso puede ser maravilloso cuando se trata de generar un ambiente relajado, para conversar con amigos, para la cena, oye, pongo música, luces de ambiente, cada una enfocando a una esquina, que no molesten, ¿verdad? Que no generen demasiada lumínica en un solo punto. Pero cuando hablamos de liderazgo es justo lo contrario. Cuando hablamos de liderazgo es conveniente que todos los focos apunten en una sola dirección. Cuando hablamos de liderar una organización de la índole y la naturaleza que sea, tenemos que asegurarnos que los 3 focos apuntan al mismo punto, valga la redundancia, y se genera un efecto concéntrico, un efecto de convergencia de energías. ¿Y cuáles son esos 3 focos? Pues el primero es el autoliderazgo. El primero es el autoliderazgo que exige que no solo nos enseñen en las escuelas matemática y lingüística, sino que empecemos a educar a la gente en gestionar, identificar y sobre todo regular sus emociones. Porque cuando tú tienes autoconocimiento y eres capaz de autorregular tus emociones y eres capaz de tomar el control sobre aquello que puedes controlar, cuando en definitiva desarrollas tu inteligencia emocional, estás en una muchísimo mejor predisposición y posición para empatizar y entender cómo se sienten los demás. Es decir, identifico y entiendo mis emociones y con eso construyo un puente que va de la orilla del yo a la orilla del nosotros. Y en medio está el puente de la empatía. Es ese puente que nos permite cruzar de un lado a otro y entender, oye, pues no te preocupes, claro que entiendo que tu hija esté enferma y que hoy no puedas venir a trabajar. Oye, claro que entiendo que estés triste. Oye, claro que entiendo. ¿Por qué? Porque yo también siento y como humano yo también tengo esos sentimientos. Y por mucho que también nos han dicho, otro de esos falsos paradigmas que a mí me encanta desmontar, no, al trabajo se viene llorado de casa. Pues mire usted, no se viene llorado de casa al trabajo, porque el cerebro humano no distingue entre entornos. El cerebro humano es una fábrica de emociones y pensamientos 24/7, 365. Y las emociones no son como el sombrero, el paraguas o el maletín que lo dejamos en la entrada cuando llegamos. Las emociones nos acompañan todo el día. Entonces, inteligencia emocional, el foco del yo, el foco del autoliderazgo, tiene que estar apuntando a un propósito común. Que recordad que es lo que hemos dicho, que mantiene a las tribus unidas independientemente de cuáles sean las dificultades a las que se enfrentan o los retos. El segundo foco es el foco del nosotros. Tengo que poner a la gente a trabajar en ese propósito común.
tengo que poner a aquellos que me rodean, en primer lugar les tengo que hacer conscientes del valor de su contribución. Óigame, usted dentro de la tribu, me da igual lo que haga, usted es importante, porque si no está usted, nos pone en riesgo a los demás, y porque si no está usted, se pone en riesgo usted mismo. Hay una fábula muy simpática, muy breve, que es la fábula de los 4 bueyes o búfalos, que estaban amenazados por un león. Y entonces deciden que para protegerse, uno iba a ponerse mirando al norte, otro al este, otro al sur y otro al oeste. Y se iban a mantener como una rosa de los vientos, así, cada uno defendiendo un punto cardinal. ¿Por qué? Porque si venía el león por cualquiera de los flancos, se iba a encontrar siempre con un búfalo, con la cornamenta del búfalo, defendiendo al grupo. Hasta que uno de los búfalos se cansó de estar apuntando siempre al mismo sitio y decidió abandonar la formación. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que el león se comió primero a ese y luego a los otros 3, porque le dejaron una vía por la que entrar. Y eso mismo pasa en las organizaciones. Por eso hay que concienciar a la gente en este foco 2 de la importancia de su trabajo. Por eso hay que reconocer su contribución, no solo en nómina, sino también en público y en privado. Y por último, lo que hay que hacerles entender es cuál es el valor de esa contribución al propósito común, que como hemos dicho tiene que ser un propósito de juego infinito, tiene que ser un propósito de largo plazo. Y el último foco es el de los resultados, porque no nos engañemos, yo soy muy humanista, a mí me encantan las personas, yo abogo por el bienestar, por la salud mental y física, por la generación de riqueza y por los modelos de capitalismo consciente en lugar del capitalismo rancio del accionista. Yo abogo por todo eso, pero me he pasado 21 años en el mundo empresarial y sé, como he dicho anteriormente, que el resultado es prioridad, porque si no tenemos ingresos, no podemos sobrevivir. Otra cosa es que tengamos ánimo o no ánimo de lucro. Vamos a sacar esa parte, ese elemento de la ecuación. Me da absolutamente igual. Si mi propósito es ayudar a otras personas, si mi propósito es generar riqueza para el conjunto de la sociedad, no solo para mis accionistas, independientemente de la naturaleza de mi negocio, si no logro que el negocio se sustente por sí mismo, si no logro que sea rentable, que produzca un beneficio, que pueda invertir o pueda dividir y entregar en modo de dividendos a los accionistas, me da igual que pueda dedicar a ayudar a otras personas y al planeta si quiero, y a centrarme en generar ese bienestar colectivo, si no produzco resultados no voy a lograr subsistir en el largo plazo y por tanto voy a desaparecer más pronto que tarde. Así que los 3 focos del efecto LASE son: primero, desarrollo mi inteligencia emocional, mi autoconocimiento. Una vez que tengo esa parte, puedo entender cómo funcionan las personas y centrarme en el foco 2, liderar a otros. Y por último, una vez que me lidero yo y lidero a otros, estoy en mejor disposición de conseguir resultados. Cuando yo no soy capaz de liderar mis emociones, cuando me embargan las emociones y toman las riendas de mis decisiones, tengo muchísimas más probabilidades de cometer errores y sobre todo de tomar decisiones que perjudiquen a aquellos que me rodean. Si hago esto, me van a dejar de seguir, me van a dejar de apoyar, porque ese plan que decía Warren Bennis, que tiene que sonar maravilloso, entusiasta, apasionado, no se va a producir. La gente no sigue a aquellos que les generan perjuicios, la gente sigue a personas que representan las causas en las que creen. Y las causas en las que creemos son las causas que representan nuestros propios intereses. No nos engañemos. Y solo cuando esos 2 focos empiezan a apuntar a un único objetivo, a ese propósito común, el tercer foco por defecto se autoalinea. Cuando esos 3 láseres apuntan a un propósito común claro, bien definido, en el que todo el mundo cree y en el que todo el mundo se siente parte de, estamos produciendo lo que venimos a llamar alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento tienen estos 3 focos perfectamente definidos y alineados. Y cualquier organización que quiera sobrevivir en el mundo que vivimos hoy en día, que ya no solo es incierto, que todo el mundo abusa del término incierto, está un poco manido y trasnochado, el mundo siempre ha sido incierto, pero es que hoy es además muy complejo. La variable que define el futuro no es incertidumbre, es complejidad. Hoy lo que nos pasa es que nos suceden todas las adversidades que a nuestros antepasados les sucedían en 200 años en 2 meses. Y no sabemos qué va a ser lo siguiente. Pero no nos preocupa lo que vaya a ser lo siguiente porque pueda ser mejor o peor. Nos estamos acostumbrando a que vengan cosas malas. Nos preocupa porque ya tenemos mucho en el plato y con esa cantidad de complejidad resulta muy difícil liderar. Antes de guiar a otros, aprender a liderarnos a nosotros mismos es el mensaje que os quiero transmitir. Y ya vamos a recapitular
todos los conceptos que hemos ido abordando a lo largo de estos 45 minutos. En primer lugar, efecto tribu. 4 pilares para que la tribu sea sólida y sobreviva o pueda enfrentar con garantías cualquier adversidad, reto, dificultad. Confianza, capacidad para gestionar, mediar y sobre todo neutralizar conflictos y convertirlos en oportunidades de aprendizaje para todos. Compromisos sólidos por parte de cada uno de nosotros y por parte del grupo. Propósito común. Efecto tribu. Efecto algarrobo. Mis raíces, la cultura que inculco. Mis ramas, la estrategia, los planes que desarrollo. Las hojas, mis conductas como líder, generan semillas que son futuros líderes. Si genero los entornos, efecto Medici, para que esas semillas germinen en un alto porcentaje, estoy garantizando la sostenibilidad y el propósito común de esa tribu. ¿Cómo se logra eso? Mentalidad de abundancia, desarrollo continuo del talento, polinización cruzada, hago hincapié aquí, pájaros y abejas salen fuera de su entorno. ¿Sabéis esta frase de hay que pensar fuera de la caja? Pues yo también me da mucha rabia a veces porque digo, bueno, pero sal de la caja. Tú, si es que pensar fuera de la caja exige que hables con los que están fuera de la caja. Si no sales de tu caja, no puedes pensar fuera de la caja. Entonces, polinización cruzada significa que un Leonardo se junte con un Botticelli, con un Miguel Ángelo, con quien sea y que intercambien conocimientos y disciplinas. Y por último, que eso se produzca en un entorno seguro, donde el error no penalice, donde el error se considere una oportunidad para hacer las cosas mejor en la próxima ocasión y sobre todo minimizar el posible impacto de ese error. Por último, efecto láser. Me enfoco en autoliderarme. No hay liderazgo sin autoliderazgo. Me enfoco en empatizar. No puedo entender a los demás si no entiendo mis emociones. Una vez que entiendo y gestiono mis emociones, puedo gestionar y entender las de los demás. Y todo ello con un último objetivo. Ese propósito común en las organizaciones empresariales se llama juego infinito. Esta organización, para hacer el bien, mi organización tiene que sobrevivir a mí. Voy a hacer una broma porque estamos en elecciones y con esto cerramos. Y ahora me gustaría ya beber agua y escucharos y que me preguntéis todo lo que queráis preguntar y que hagamos esa polinización cruzada que tanto me gusta. Pero, ¿sabéis lo que le ha pasado a Ciudadanos, no? Ciudadanos se ha ido deshinchando y surgió, bueno, como el futuro prometedor de Albert Rivera y tal, ¿no? Y ha ido cayendo. Porque tenía un liderazgo personalista, cortoplacista. Había un solo líder, no había efecto algarrobo, no había un efecto tribu. El propósito común era muy liviano, muy excesivamente ligero, que Albert Rivera fuera presidente del gobierno. Y con ese objetivo de corto plazo se suicidaron. Si queréis que vuestra organización sobreviva, empezad a pensar en quién sería vuestro sucesor mañana si vosotros no estuvierais. Es más, os dejo una última reflexión. ¿Quién echaría en falta vuestra presencia mañana si nunca más volvieseis a vuestra organización? Esa es la última reflexión que os dejo. Aquí terminamos y encantado de responder a vuestras preguntas. Espero que no os haya aburrido mucho. Moltes gràcies, Jordi, per aquesta fantàstica ponència, aquesta xerrada. Està molt interessant conèixer els 4 efectes. Aquesta última reflexió, a mi m'agrada molt, que també la dic molt aquesta de dir, de fet alguna vegada hem dit, escolta, dintre d'un any has de venir alguna persona que et pugui substituir, no? O sigui, una cosa similar, no? Que per precisament buscar aquesta absència de personalisme. Bueno, moltíssimes gràcies, està superinteressant. Anem justet de temps, per tant, jo directament dono pas la paraula a les persones que vulguin preguntar. Aixequeu la mà. Gemma, no sé si tu pots anar controlant les persones que han d'entrar a parlar. Veig jo tinc el xat obert, si algú, però sempre és millor si volen obrir micro i la pantalla i ens veiem cares i xerrem directament. Grijalva, no sé si volies fer algun comentari. Sí? Endavant. Sí. Primero de todo, muchísimas gracias por tan poco tiempo ser tan, agregar tanta información, tanto conocimiento y que podamos aprovechar, pero mucho. Hace mucho tiempo que no hago una formación como esta. Entonces, gracias de verdad.
porque tenemos 500.000 formaciones con tantas horas y a veces te cansa y no aprendes nada. Y la verdad, muchísimas gracias. Una de las cosas que me alegra mucho es que nuestra entidad empieza a crecer a nivel madurando por esas líneas que has informado, esses quatro pilares. Pero é complicado. Então, eu pediria que os dois últimos pilares, se pudiera repassar um pouquinho mais, estaria super bem. Ou seja, a mim me importaria que desse uma repassada um pouquinho mais em los dois últimos pilares, se é possível. Que son, te refieres al efecto Medici Medici y al efecto de láser. Exacto. Bueno, vamos a sintetizarlo bastante, pero Medici, dentro de cualquier organización, siempre tenemos la oportunidad de desarrollar planes de formación y desarrollo de talento. A veces pensamos exclusivamente, yo cuando hablo de formación hablo de 3 tipos de formación. La formación teórica, que sería algo como lo que hemos hecho hoy, la formación experiencial y la social. Y fíjate, hay un modelo que se creó en 1993 en Suiza, que lo usan muchas consultoras, grandes consultoras y cada vez más empresas, que es el modelo 70-20-10. Os invito a que lo exploréis, pongáis modelo de aprendizaje 70-20-10. ¿En qué consiste? 70% de la inversión está enfocada en aprendizaje experiencial. ¿Qué significa eso, Kriyava? Que tú y yo quedamos, yo te hago de mentor o te hago de coach interno en la organización y comparto mi experiencia. Los más senior van transfiriendo el conocimiento a los más junior, que es lo que ocurriría también en una tribu. Bueno, pues eso es una manera muy sencilla de implantar el efecto Medici. El aprendizaje social también lo puedes realizar yendo a foros donde hayan personas que estén experimentando problemas similares a los tuyos o participando en conversaciones con organizaciones que están afrontando las mismas situaciones que la que tu organización está enfrentando hoy día. Te daré un ejemplo. Jeff Bezos, el CEO de Amazon, el propietario de Amazon, el último jueves de cada mes invita a comer 2 pizzas familiares, a 8 personas que no tienen nada que ver con su organización. Igual son estudiantes de una escuela de primaria de 14 años, igual son ancianas que han buscado en un supermercado, diferentes perfiles de la sociedad. Y les pide, oiga, tengo este problema, ¿cómo lo solucionaría usted? No hay respuestas estúpidas, dígame simplemente lo que piensa. Muchas veces este tipo de ejercicios, que son muy de cross-learning y muy de aplicación muy sencilla y poco presupuesto, no los ponemos en marcha, 1, porque no los conocemos, 2, porque pensamos que es una inversión de tiempo que no tenemos, o 3, porque no somos capaces de ver el retorno. Mi recomendación es que tratéis de empezar con cosas sencillas para promover ese efecto Medici, como el aprendizaje experiencial y social. Eso sería la primera parte para no consumir todo el tiempo, porque Gemma, entiendo que tenemos poco tiempo y la idea es que participe cuanta más gente mejor. Vale, efecto láser. Yo pondría el hincapié en el primer paso del camino. Autoliderazgo. Puedes empezar pues mira, no sé, yo practico mindfulness. Hago pausas digitales y mira que vivo de las redes sociales, pero cada trimestre paro 10-12 días y no toco ningún dispositivo digital durante esos 10-12 días. Me encierro con libros o salgo a hablar con amigos, pero no toco móvil, no toco nada, me salgo del mundo digital, ¿vale? No digo que sea posible para todo el mundo, pero bueno, quizá desconectar de vez en cuando. Gestionar tus emociones significa entenderlas en primer lugar. Kriyalva, yo no sé cuánto sabes de emociones, pero hay todo un mundo, desde las 6 emociones básicas a todo lo que es el compendio de emociones derivadas de ellas. Cuanto más sabemos y más desarrollamos nuestra inteligencia emocional, mejores líderes podemos ser, pero estamos más pausados, escuchamos más y mejor, etc. Recomendaría, por no abundar mucho más, que le des una vuelta a cualquier texto de Daniel Goleman. Daniel Goleman es un referente en inteligencia emocional. Hay mucho más material, pero si empiezas por Goleman, Goleman no es muy clínico, es un psicólogo bastante cognitivo, bastante aborda desde la superficie, sobre todo del mundo laboral, etc. Si os interesa el mundo de inteligencia emocional, dentro de esos 3 focos del efecto láser,
Daniel Goleman es una muy buena lectura para introducirnos en él, ¿vale? No doy mucha más información porque si no nos comemos todo el tiempo, pero bueno, el que lo desee me puede contactar en privado y también muy feliz de continuar ayudándoos y dándoos algunas pistas de por dónde ir. Súper gracias. Muchísimas gracias. A ti, gracias a ti por participar. Perfecte. Teníem una mà aixecada també de la María Jesús Sánchez. Sí. Endavant. Bueno, pues muy agradecida por la aportación que has hecho, que creo que ilumina mucho al menos la vida cotidiana de los que estamos intentando, de las que estamos intentando liderar grupos, equipos, ¿no? Me gustaría si nos puedes dar algún consejo para gestionar la complejidad. Sí. Me ha encantado esto de que la preocupación por el futuro no es la dificultad, sino la complejidad. Es algo que voy experimentando en los últimos tiempos y me preocupa cómo afrontar la complejidad. Y la otra cosa sería cómo otro consejo o alguna estrategia para poder despertar en los nuevos profesionales esa visión de que hay sentido de la vida más allá de sus propias necesidades, ¿no? Porque pues, a veces vivimos muy centrados en mi ombligo, mi ombligo, mi ombligo, mi ombligo, y el ombligo, pues más allá de mi ombligo hay vida, ¿no? Consejos para gestionar la complejidad y consejos para ayudar cariñosamente y asertivamente a los nuevos talentos a ver más allá de su ombligo. Gracias, ¿eh? Gracias a ti, María Jesús. Lo primero, me alegra que te haya resultado interesante. Bueno, vamos con la primera. La complejidad es como, imagina que tenemos una tarta de 20 toneladas y nos la queremos comer toda de golpe, pues nos moriríamos, nos ahogaríamos de nata, de pastel, de merengue o de lo que tenga la tarta, ¿no? Entonces hay que partirla en trocitos muy pequeños. Yo tengo una técnica que uso para mí mismo y que recomiendo, hago mentoring a muchos ejecutivos y están muy agobiados porque tienen muchas pelotitas en el aire. Son malabaristas que antes tenían 1, 2, 3 pelotitas, pero es que ahora es el tema diversidad, el tema del talento joven, el tema de la seguridad psicológica y al final me dicen, Jordi, es que lo tuyo, lo que dices es verdad, yo lo compro, pero es que no me da la vida para hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces la complejidad, el ejercicio que yo siempre recomiendo es el 390. El 390 es que hagáis una lista y digáis, oye, si yo solo pudiera hacer 3 cosas hoy, ¿qué 3 cosas aportarían el 90% de éxito a mis objetivos? Y para eso, en ese sencillo ejercicio que lo puedes hacer con una libreta, requieres reflexión, requieres identificación de objetivos y requieres priorización, María Jesús. Fíjate que es un ejercicio muy chorra, me hago una lista y digo, las 3 cosas que si yo solo pudiera hacer estas 3 cosas hoy, aportarían el 90% de mis objetivos. Muchas veces vamos, esto lo dice el Coopers mucho, ¿no? Como pollo sin cabeza, ¿eh? Y es que una cosa es que haya complejidad en el entorno y otra cosa es que nosotros no tengamos asertividad. Cuando juntamos esas 2 variables, carencia o falta de asertividad y complejidad, es decir, un elevado número de variables, todas ellas con un cierto grado de dificultad, es cuando colapsamos. El cerebro no es capaz de procesar. El cerebro humano procesa una cosa a la hora, o sea, una cosa al tiempo, cada vez. No puede procesar 2, 3 cosas al mismo tiempo. No existe el multitasking. Entonces, es mucho mejor hacer 3 cosas y completarlas que no intentar hacer 27. 390 es uno de los múltiples ejercicios que ayudan a centrarnos en eliminar ruido. Otro es, este es menos tangible, es más de práctica y hábito, es practicar el estoicismo. El estoicismo tiene un primer principio, la disciplina estoica dentro del mundo de la filosofía, no sé si la conocéis, pero bueno, no os aburriré mucho con ella, pero la promulgó Zenón de Citio allá por el 370 a.C., coetáneo de Aristóteles, y él lo perdió todo navegando desde Chipre a Grecia. Su barco se hundió con todas sus pertenencias y sus familiares y solo sobrevivió él. Tuvo que empezar de cero. Bueno, pues él promovía un principio que es el principio de la dicotomía del control, que es yo puedo controlar lo que puedo controlar. Entonces, muchas veces tratamos de centrarnos en cosas que escapan de nuestro control. Y ponemos demasiada energía y foco en controlar cosas que no dependen de nosotros mismos. Yo con 25 o 30 años me agobiaba mucho por cosas que no sabía, o sea, quería tener todo planificado y saber cuál era el siguiente paso no para el mes, sino para los próximos 5 años.
y es imposible. Es que no sabemos si mañana va a venir un ataque alienígena. No te digo una pandemia que ya ha venido, no te digo una guerra que ya ha venido, te digo... No, es que no sabemos lo que viene después. Entonces, controla lo que puedas controlar y enfócate en tu 390. Esos serían mis consejos. Respecto a los jóvenes, yo ahí tengo que discrepar cariñosamente contigo. Yo creo que los jóvenes les hemos pintado, o sea, les hemos dejado un futuro de mierda, si me permitís que sea tan vulgar hablando. Es decir, yo cuando yo tenía 20 años, sabía que si curraba como un hámster, aunque me metiera en la jaula del hámster y estuviera dándole a la rueda, la zanahoria cada vez estaba un pelín más cerca. Hostia, tú, yo me compré una casa y casi la tengo pagada con 52 años. He currado muchísimo, ¿eh? O sea, como todos. Pero bueno, ibas haciendo. Es que ahora los chavales y las chavalas de hoy, yo tengo sobrinos con 25 años, 2 másters, ingenieros químicos... Disculpa, no lo focalizo en los jóvenes, ¿eh? Dios me libre de focalizar. perdona, pues te he entendido yo mal, Sí, disculpa. gente que se incorpora nueva. Okay. O gente que ya tiene de por vida, ¿no? En general, o sea, no, o sea, les falta totalmente de acuerdo. No los jóvenes solo, no por la edad. Vale, discúlpame porque te lo he entendido yo por ahí. Mi mente me ha traicionado porque como es un tema que tengo sensible, ahí me he ido rápido. ¿Ves los sesgos, cómo funcionan? Y la inteligencia emocional, el saber que te ha traicionado tu mente, reconocerlo, no pasa nada, te pido disculpas. No, la gente en general, mira, María Jesús, yo siempre digo que cometemos el error de pensar que tiene motivación. Y no es cierto. Todos los seres humanos tenemos motivaciones. Otra cosa es que los entornos donde estamos, donde trabajamos, donde habitamos, en los que pasamos nuestros días y vidas, nos faciliten que esas motivaciones se cumplan. Y muchas veces existe esa falacia, vamos a decir, de persigue tu pasión y nunca más tendrás que trabajar. Bueno, pero ¿y si mi pasión es jugar golf? ¿Y si mi pasión es...? O sea, creo que los que estamos en el mundo laboral tendemos a pensar que a todo el mundo le tiene por qué apasionar el trabajo o motivar el trabajo. Y simplemente hay personas que no les motiva el trabajo, que si pudieran no currarían. Y esto cada vez lo vamos a ver más con el desarrollo tecnológico. Dentro de 3, 4, 5 años, la inteligencia artificial va a hacer el trabajo manual y las tareas básicas de millones y millones de trabajadores. Y tenemos que empezar a pensar, y esto ya es opinión, opinión avalada por alguna empírica que podría compartir con vosotros, pero creo que tenemos que empezar a pensar en un futuro donde no todo el mundo tenga por qué currar y a pesar de ello pueda vivir y vivir bien dedicándose a lo que quiera. Para mí va más por ahí. ¿Qué hago yo con la gente que no está motivada? ¿Qué he hecho yo toda mi vida? Pues mira, 3 pasos. El primero, preguntarles qué pasa y escucharles atentamente. Si existe un entorno de seguridad psicológica donde la gente se pueda expresar sin miedo a que les castiguen, generalmente te comparten pues, sus preocupaciones, sus miedos, sus tal. En segundo lugar, decirles, oye, pues, ¿sabes qué pasa? Que es que te lo preguntaba porque estamos apurados, tenemos que sacar este proyecto adelante, aquí hay que hacer cosas, pero no acabamos... O sea, dentro de la tribu, aquí cada uno tiene que ir, uno a por agua, el otro ser el chamán y el otro ser el guerrero, pero si nos falta el guerrero o nos falta el que va por agua, esto no va. Y mantener esa conversación con la misma honestidad, respeto y cariño, sin acritud. Y por último, y esto que voy a decir, ya sé que puede sonar difícil, pero cuando hablamos de liderazgo no hablamos de que liderar significa mantener a todo el grupo siempre, pase lo que pase. Liderar también tiene una parte fea y difícil, que es tomar decisiones complicadas, que es cuando alguien no está rindiendo, no está produciendo, no está contribuyendo a la tribu, está poniendo en riesgo la consecución del propósito común. Hay que tomar decisiones con respecto a ese miembro de la tribu. No queda otra. Ahora, yo no abogo por tomar decisiones drásticas o, lo voy a decir sin filtros, por despedir a alguien o sacar a alguien de la organización como primera medida. Siempre como último recurso, como última instancia, después de haber mantenido una conversación, después de haber entendido qué le pasa a esa persona, si es que es posible, y después de haberle hecho saber y hacerle consciente de que su falta de contribución perjudica no solo a él o a ella, sino a todo el grupo. Si se han dado esos pasos, generalmente las salidas suelen ser no traumáticas y aprendemos de ellas. Si no se dan esos pasos, suelen ser traumáticas y la decisión es muy difícil. Es la más desagradable que tiene que tomar alguien que lidera una organización.
No hay fórmula mágica, también te digo, María Jesús. Lamento no tener una única respuesta. Como he dicho al inicio, el liderazgo no es, toma la fórmula, inserta este chip en el ordenador y mañana lo tienes resuelto. No sé si ves viable algo de lo que te he comentado, lo ves viable. Sí, no. Te agradezco la respuesta. Quiero decir que ya en la vida no hay fórmulas mágicas. Efectivamente. Hay cocina y a veces se pega un poco el puchero y otras veces sale algo exquisito. Pues lo mismo. Y de todo se aprende, ¿eh? Igual, incluso de las salidas de alguien de una tribu, si se gestiona bien la salida del offboarding, te llevas muchas lecciones de, oye, esto quizá no lo volvería a hacer así, o no volvería a contratar este perfil de persona. Yo he contratado mucha gente que me ha tocado sacar del equipo porque me he equivocado yo contratando con premura. Teníamos necesidad de manos y he dicho, venga, va, pues esta persona fa bona pinta, tú, venga, va, anem per feina. Y a los 3 meses he dicho, hostia, en qué mala hora traje a esta persona porque ahora le causo un problema a ella, me lo causo yo, genero un ambiente malo porque cuando alguien sale del equipo, si además tienes que hacer un esfuerzo comunicativo importante para que la gente entienda el porqué. En mi caso, en el 99% de las veces ha sido porque me he equivocado contratando, María Jesús. Porque tenía mucha presión, porque necesitaba manos, porque lo que fuera, ¿no? O porque no tenía presupuesto y esta persona me ha aceptado un salario que la que yo quería no me lo ha aceptado. Hasta este punto de equivocaciones cometemos, yo el primero, y las he cometido muchas veces, ¿eh? Pero bueno, no digo que sea tu caso. Venga, ¿quién más? Jordi, pots compartir aquesta biografia sobre la teoria que has mencionat sobre que tothom no haurà de treballar en el futur? Sí, mira, es diu Projecte Venus, V baixa. Venus, Projecte Venus, Maria, i aquí el que estan dient és que, bueno, estem pensant que els robots, els algoritmes pelaran un grapat de feines, que serà així, òbviament, es generaran unes altres, però potser no és sincrònic i això queda un gap aquí de temps amb el que tindrem pujades d'atur, tindrem situacions complexes, oi? Però al futur, a mig llarg plaç, s'està parlant de que les màquines, els robots, els algoritmes han de començar a pagar Seguretat Social i IRPF, tu. I per què no haurien de pagar? O sigui, el que no pot ser és que ara jo agafo, inverteixo en un robot i m'estalvio 2 treballadors. El robot treballa 24/7, 365. No es posa malalt, no dona guerra. Fantàstic. I pujo la meva rendibilitat del 10 al 15. Aquest 5% no hauria de ser net per la butxaca del que ha comprat el robot. Perquè llavors està generant un perjudici a la societat que haurà d'assolir i de gestionar un increment d'atur i una manca d'ingressos a nivell IRPF, a Seguretat Social, per no dir altres impostos. I aquí l'únic que estem acumulant és més riquesa pel que ha comprat el robot. No va per aquí el futur, perquè si anem per aquí estem fotuts, ja t'ho dic ara. Llavors, el futur que s'està parlant al projecte Venus és posar la tecnologia al servei dels humans i llavors, doncs, goita, si l'empresari ha de guanyar una mica més del que estava guanyant, fantàstic, perquè també foten la inversió per desenvolupar certes tecnologies que ens beneficiem tots al cap i a la fi, però hem de mirar el capitalisme conscient, que vol dir que els grups d'interès, empleats, proveïdors, societat, planeta i accionistes, tots 5, guanyin quartos i visquin bé. I tinguin la possibilitat de gaudir més de la vida i no pas d'estar sempre aquí treballant com un hàmster, com he dit abans. Va per aquí. Projecte Venus. El teniu aquí, la Laura ho ha deixat aquí per si voleu fer una ullada. El Jan Fresno el va muntar, va morir aquest senyor, però se li està donant continuïtat a Florida. Jo he tingut l'oportunitat de visitar un projecte de ciutat que hi ha al costat d'Orlando, una ciutat on no treballa ningú, només la tecnologia se n'encarrega de tot, sanitat, educació, gestió, burocràcia, etc. I generen riquesa perquè tothom pugui viure sense treballar. Clar, s'ha de pensar què farà la gent, com aixequem les metes, perquè, òbviament, si tu deixes de treballar, que és un focus no només d'ingrés, sinó també de satisfacció i de desenvolupament mental, no? Haurem de fer altres coses que permetin que la gent pugui viure d'una manera saludable. Va per aquí.
Molt bé, Jordi. No podem continuar les preguntes perquè hem arribat i ens hem passat fins i tot. Hi ha gent que està marxant. Et dono mil gràcies. Seria interessantíssim tornar a escoltar perquè em sembla igual dir res al que estàs dient ara que el que has dit abans. T'agraeixo moltíssim que hagis accedit a donar aquesta ponència en un sector com el nostre. Tens un sector aliat amb tu quan tu vulguis. Espero que no sigui l'última vegada que col·laborem i espero que ens veiem molt aviat. Donem les gràcies de veritat en nom de la Confederació, en nom de tot el sector i en nom de les persones que estan aquí escoltant-te. Gràcies a vosaltres, Jordi, Gemma, Laura, tothom, els participants, ha estat un plaer i a la vostra disposició em trobo a xarxes socials, LinkedIn, bàsicament perquè no estic en un altre lloc. El que necessiteu, si puc ajudar i no serà l'última vegada, en parlem. Cuideu-vos. Molt bé. I a les persones, ja per acabar, les persones que esteu presents ara mateix, només dir-vos que el proper dia 29 de juny tenim una altra ponència dels apunts i dels impedidos de la Confederació. En aquest cas tindrem també una persona molt interessant, una eminència en ètica i biòtica, que és la Begoña Román, coneguda de moltes entitats del tercer sector, que ens parlarà d'això, de l'ètica i la bioètica. El 29 de juny serà. Moltíssimes gràcies, espero que hagi estat d'utilitat. Repliqueu tot el que hagueu après avui a les entitats, perquè recordeu que les formacions i les exposicions no tenen sentit si no s'apliquen a nivell pràctic. Això és la regla 390, vamos, ahora mismo la pongo en práctica. Apliqueu i feu millor les vostres entitats a través del que hem après. Moltes gràcies a tothom. Una abraçada molt forta a tothom. Apa, adeu.